Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4, su servidor Jesús Pacheco. Trataremos sobre los ácidos carboxílicos, que son compuestos orgánicos usados en procesos químicos que naturalmente provienen de grasas, aceites, vegetales, lácteos, frutos cítricos. Se caracteriza por la presencia de un grupo carboxílico unido a un grupo alquilo o guarilo. La presencia de un solo grupo carboxílico se le llama monocarboxílico o ácidos grasos, que lo podemos dividir en alifático y aromático. En el alifático encontramos el ácido acético, en el aromático el ácido benzoico. Identificaremos las propiedades físicas, solubilidad, punto de ebullición, punto de fusión, propiedades químicas, derivados y usos de los ácidos carboxílicos, donde tenemos, por ejemplo, el ácido cítrico, el ácido metanoico o ácido fórmico. Propiedades físicas, solubilidad. El grupo carboxilo CO2H confiere un carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxílico hace posible que las dos moléculas de ácido formen entre sí por un puente de hidrógeno doble, un dímero cíclico. Dímero es una molécula que forma una molécula de un mismo tipo. Disminuye a medida que el aumento del número de átomos de carbono. Esto hace que los primeros 4 ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente solubles en agua. En los ácidos aromáticos monocarboxílicos, la relación carbono-carbono de 6 proviene que disminuye la solubilidad con respecto a los ácidos monocarboxílicos alifáticos. Es decir, porque, digamos, el ácido acético es más soluble que el ácido benzoico. Su solubilidad en agua decrece a partir del ácido butírico con el aumento del carácter hidrocarbonado de la molécula. Bueno, son solubles en agua los ácidos de bajo peso molecular. La solubilidad disminuye cuando aumenta la cadena de carbonos. Todos los ácidos carboxílicos son totalmente solubles en disolvente orgánico. Punto de ebullición. En el punto de ebullición tocaremos algo muy importante, que es la masa molar de los ácidos carboxílicos. Cuando la masa molar es baja, digamos de 10 átomos de carbono abajo, son líquidos, olores desagradables como el olor a vinagre en el ácido acético, la textura y el olor de la mantequilla rancia en el ácido es por el ácido butírico. El ácido caproico lo podemos encontrar en el pelo y en secreciones de ganado caprino. Los carbonos de 5 a 10 presentan olores como a cabra. De ahí el resto son sólidos, cerosos e inodoros a temperatura ambiente. Sus puntos de ebullición y fusión crece cuando aumenta la masa molar. Punto de ebullición. El punto de ebullición de los
ácidos carboxílicos son elevados debido a la presencia de un doble puente de hidrógeno. Es decir, se le atribuye sus altos números de elevación por el doble puente de hidrógeno que tiene. Son más elevados que los alcanos, derivados monohalogenados y algunos compuestos orgánicos de peso molecular parecido. Digamos, tienen peso molecular parecido, pero el punto de ebullición de los ácidos carboxílicos duplica su masa molecular y son más elevados que los de otros en cuanto a su grupo carbonilo, a los alcoholes, aldehídos, alcanos y derivados monohalogenados. Punto de fusión. El punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmicos y acéticos al compararlo con los ácidos propanoico, butanoico, hexanoico, hectanoico. Después de los 7 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. No comprenden una secuencia de creciente a decreciente o decreciente a creciente, sino irregulares. Esto se debe a que el aumento del número de átomos de carbono interfiere en la asociación entre moléculas. Los ácidos monocarboxílicos aromáticos son sólidos cristalinos con puntos de fusión altos respecto a los ácidos alifáticos, donde el ácido metanoico tiene un punto de fusión de 8.4, el ácido etanoico de 16.6, mientras que el ácido benzoico tiene un punto de fusión de 122. Propiedades químicas. Las propiedades químicas. El comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo carboxilo, COP. La función consiste en un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo, donde el OH es el que sufre casi todas las reacciones, pérdida de protón del hidrógeno o ácido, o reemplaza el grupo OH hidroxilo por otro grupo. Son dependientes o función carboxílica, cuyos cambios originan los llamados derivados ácidos. Los ácidos son resistentes en la oxidación y en la reducción, pero el hidruro de litio y aluminio lo reduce hasta alcoholes. Mi nombre es Corina Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los derivados de los ácidos carboxílicos. Derivados de los ácidos carboxílicos. Los derivados carboxílicos son compuestos que presentan el grupo ácido o el grupo aroilo en los ácidos alifáticos o aromáticos cuando el OH del carboxilo es sustituido por otro radical, menos X, menos OC, OR, menos OR o menos NH2. Ahí podemos ver las fórmulas del ácido alifático y el ácido aromático. Bueno, los derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son? Están los ésteres, anhídridos, haluros de ácido y amidas. Ésteres. Ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Qué es un éster? Un éster es un compuesto químico orgánico derivado de un ácido carboxílico, en el que el átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo A
sido sustituido por un grupo alquílico. La estructura general es el producto de la unión de la fusión del ácido carboxílico, el grupo R, y la cadena carbonada que forma el alcohol, el grupo R. Fórmula general de un éster. Ahí podemos ver la fórmula general, que en la estructura del grupo R puede ser un átomo de hidrógeno o una cadena de carbonos, mientras que el grupo R solo puede ser una cadena de carbonada, ya que un átomo de hidrógeno haría que la estructura correspondiera a la del ácido carboxílico. ¿Cómo se forman los ésteres? Los ésteres se forman por la reacción entre alcoholes o fenoles y ácidos carboxílicos en reacciones de condensación. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? Los de bajo peso molar son líquidos de olor agradable. Los ésteres de ácidos superiores son sólidos, cristalinos, inodoros. Son solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Su densidad es menor que la del agua. Sus propiedades químicas. La cadena se rompe siempre en un enlace sencillo. Los ésteres se hidrogenan más fácilmente que los ácidos. La saponificación de los ésteres, llamada así por su analogía con la formación de jabones en la reacción, es la reacción inversa a la esterificación. Usos de los ésteres. Se usan para solventes de grasa, plasticificantes, aromas artificiales, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos, analgésicos, repelentes de insectos y polímetros diversos. Bueno, y otros usos que también citamos. La mejor aplicación es utilizarlo en esencias para dulces y bebidas, ya que se hallan de forma natural en las frutas. Otros para preparar perfumes, otros como antisépticos, como el cloruro de etilo. Haluros de ácido. Ahora hablaremos de los haluros de ácido. Bueno, los haluros de ácido, ¿qué son? Haluro de ácido o haluro de ácido es un compuesto derivado de un ácido al sustituir el grupo hidroxilo por un halógeno. Ahí podemos ver la fórmula general del haluro de ácido. Bueno, sus principales usos del haluro de ácido son halogenación de HC, reactivos en el laboratorio, en las diversas industrias petroquímica, alimentaria y farmacéutica. Sus propiedades físicas son insolubles en agua. Son solubles a disolventes orgánicos. Tienen olores muy irritantes y son frecuentemente lacrimógenos. Son muy reactivos y queman intensamente la piel. Usos de los haluros de ácido. Se usan como aerosoles, medicamentos, cremas de afeitar, cloroformo como anestésico, aire comprimido. Por su olor desagradable, su mayor uso es para gases lacrimógenos. Amidas, derivados de los ácidos carboxílicos. Las amidas son compuestos orgánicos que pueden considerarse de derivados de ácidos carboxílicos o amidas. Las amidas que presentaré a continuación deben de ser conocidas y tratadas con precaución, debido a que tienen la capacidad de generar diversas patologías a los seres vivos. Aplicación de las amidas. Se aplican en dimetilformamida, en dimetilacetamida y en N-metilpirrolidona. Bueno, usos y aplicaciones. Las amidas son empleadas para la elaboración de caucho sintético y colorantes. Ahí podemos ver que se emplean en pomadas, tinturas, tabletas, compresas, té para infusión y comprimidos. Y la fórmula general de la amida es esa y su estructura es la siguiente. Anhídridos, derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Qué son los anhídridos? También llamados óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Son compuestos que están formados en su estructura por un no metal y oxígeno. Propiedades físicas. Los inferiores son líquidos, los superiores sólidos. El anhídrido metanoico no existe en estado libre, son insolubles en agua. Propiedades químicas. Reaccionan con el agua dando los dos ácidos que le habían dado origen al anhídrido. Reaccionan con alcoholes. Aplicación de los anhídridos. Se emplea en el laboratorio para síntesis orgánicas y en las industrias farmacéuticas en la elaboración de la aspirina. Se emplea en la elaboración de otros anhídridos de ácidos, pero sobre todo como agente de acilación de alcoholes con los que forma ésteres acético. También se emplea en la elaboración de acetato de celulosa para rayón, resinas, plásticos y colorantes.
Uso de los anhídridos. Se utiliza como agente extintor, eliminando el oxígeno para el juego. En industria alimenticia se utiliza en bebidas carbonatadas para darles efervescencia. Agente reductor en operaciones metalúrgicas. Manufactura de muchos productos químicos incluyendo metanol. Fórmula general de los anhídridos. Ahí está la fórmula general, siendo R un grupo alquilo o arilo. Los ácidos carboxílicos contribuyen a un grupo de compuestos caracterizados por proporción a un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxilo. En el grupo funcional carboxilo coincide sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo representado como un OH y un carbonilo representado como un C doble enlace O. También se puede representar como un COOH o CO2H al momento de unirlo. Cuando se unen a otros elementos como por ejemplo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, forman unas unidades de compuestos diferentes. En la estructura podemos observar que R es un hidrógeno o una cadena protonada. El ácido fórmico en las agroindustrias de alimentos. El ácido fórmico, también llamado ácido mecanoico, es un ácido orgánico de un solo átomo de carbono, por lo tanto el más simple de los ácidos orgánicos. Su nombre grupal es ácido metanoico y su fórmula molecular es CH2O2. También es conocido como un conservante antimicrobiano y pesticida. Es muy importante al lado del sector agrícola y alimentario. Es más que todo utilizado en vacas y bovinos. Pertenece al grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Aplicaciones del ácido acético en las industrias de alimentos. Bien, el ácido acético es un aditivo de alta incidencia en las industrias alimentarias por su capacidad de regular la acidez y basicilidad de los alimentos. El principal ingrediente es el binario. Su nombre grupal es ácido etanoico y su fórmula molecular es COH4O2. El ácido acético, su principal uso industrial es la preservación de alimentos, principalmente en conservas. Tradicionalmente es un ácido era generado como producto de la fermentación de grupos como la manzana, uva y diversos cereales denominados tradicionalmente como el vinagre. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran la salsa de mesa y para cocinar alimentos en conserva, pan y productos de panadería, aderezos y vinagres, condimentos para botanas, industria de plástico y aplicaciones químicas de tipo analítico, industria textil, entre otros. Aplicaciones del ácido cítrico en las industrias de alimentos. El ácido cítrico es el responsable de la acidez de la fruta cítrica para uso industrial. El ácido cítrico es fabricado por la fermentación aeróbica del azúcar de caña, que es la sacarosa, o azúcar de maíz. Su mayor empleo es como acidulante de la bebida carbonatada y alimentos. Su fórmula molecular es C6H8O7 y su nombre grupal es ácido 3-carboxil-3-hidroxipentanoico, o también llamado ácido 3-hidroxil-1,3,5 pentano 3-carboxílico. La acidez del ácido cítrico se debe a que tres grupos de carboxilos que habíamos mencionado de COOH se pueden perder en un fruto en solución. Como consecuencia se forma un ion citrato. Los citratos son buenos controladores del pH y de soluciones ácidas. También el ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico, presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en los cítricos como el limón y la naranja. En la industria alimenticia, el ácido cítrico también es conocido como E330 y es un buen conservante y antioxidante natural que añade de forma industrial en el envasado de muchos alimentos. También lo podemos observar que lo encontramos en las carnes lácteos, en el hogar, en las limpiezas industriales, en los alimentos y bebidas, entre otros. El ácido propanoico en la industria de alimentos es un compuesto con propiedades
antimicrobianas frente a los mohos de algunas bacterias, también conocido como propanoico. Es un ácido graso saturado con una cadena corta integrado por un etano unido a carboxilo y es protector de los sales de tipo propionato. Su nombre de UPAC es ácido propanoico y su fórmula molecular es C3H6O2. Tiene diversas aplicaciones, pero principalmente es como un agente conservante, ya que inhibe en el crecimiento del moho y de algunas bacterias. Algunos de los alimentos donde es utilizado son queso, panes de molde, pasteles, tortillas de trigo, bizcocho, entre otros. El ácido butírico en las industrias de alimentos. El ácido butírico o butanoico deriva de su nombre de latín butirum, que significa mantequilla. Produce un olor peculiar por la rancidez de la mantequilla. Se utiliza en las industrias alimentarias para producir esencia de frutas. Por ejemplo, el butirato de butilo tiene un olor como a piña. Y también el ácido butírico se usa en la producción de las fragancias y colorantes. También en los medicamentos, los ésteres de ácido butírico a menudo tienen un olor agradable para las personas y se utilizan en las industrias alimentarias para producir esencia de frutas. Su nombre de UPAC es ácido butanoico y su fórmula molecular es C4H8O2. El ácido láctico en las industrias de alimentos. El ácido láctico se produce por la fermentación bacteriana de la lactosa, fabricado industrialmente por la fermentación controlada de exonas de melaza, maíz, leche. Se utiliza en las industrias alimentarias como acidulante. Su nombre de UPAC es ácido 2-hidroxipropanoico. Su fórmula molecular es C3H6O3. El ácido láctico cuenta con bacterias muy importantes que son utilizadas en la fermentación de los alimentos. Es encontrado en la leche, en el requesón, en el yogur, entre otros más. Por otra parte, también es usado como un aromatizante, aditivo y conservante de los alimentos por la industria alimentaria. El ácido láctico es utilizado ampliamente por su capacidad de regular la acidez de la fruta. Dentro de las principales aplicaciones se encuentran condimentos y vegetales de conserva, pastillas de goma, de mascar, gomitas, botanas a base de papa, yogur, queso y fermentados lácteos, salsa para pasta, aquí para preparar comida, productos cárnicos madurados. Bien. El ácido benzoico en las industrias de los alimentos. El ácido benzoico es uno de los conservantes más empleados en el mundo. Su nombre es ácido benzoico y su fórmula molecular es C6H5-COOH. Aunque el producto es muy utilizado en la industria, se obtiene por síntesis química. El ácido benzoico se encuentra presente de forma natural en algunos vegetales, como la canela o las ciruelas. En las industrias se conoce como E210. El ácido benzoico es especialmente eficaz en alimentos ácidos, como ya lo habíamos mencionado, y es un conservante barato, útil contra levaduras, bacterias y mohos. El ácido fórmico en las industrias de los alimentos. En la industria alimenticia, el ácido fórmico es comprendido como un ácido de origen natural que requiere el ser humano y los animales para vivir. El nombre de UPAC es ácido butanoico. Su fórmula molecular es C4H4O4. Este ácido se encuentra más que todo en las plantas y ha sido aprovechado por las compañías de alimentos científicos para conservar el sabor y otros aspectos de varios alimentos. También el ácido fórmico es un grupo natural
es seguro y natural y necesario. Se encuentra en diversificaciones en el sitio de la comida y otros indicios que tienen que ver con la producción de especies de alimentos. Yo soy Sara Michelle Ramírez. Y continuando con el uso de los ácidos carboxílicos, sabemos que son tan extensos que pueden ser divididos en varias industrias, como la farmacéutica, que se utiliza como activo para la fabricación de medicamentos a base de vitamina C, o en la industria alimentaria para la producción de refrescos o elaboración de aditivos, entre muchos más. Los ácidos orgánicos son ampliamente utilizados en la industria alimentaria como aditivos. Como agentes de transformación, se agregan para controlar la alcalinidad de muchos productos. Pueden actuar como tamponadores o simplemente como agentes neutralizantes. Y como conservantes, estos pueden actuar como agentes antimicrobianos frente a los antioxidantes. Y continuando con esta extensa variedad de usos, seguimos con el ácido linoleico. El ácido linoleico, de contextura líquida, oleoso e incoloro o amarillo pálido, cuyos dobles enlaces presentan una configuración cis. ¿Y qué es una configuración cis? Es un ácido graso cis o un ácido graso insaturado que posee los grupos semejantes o idénticos en el mismo lado de un doble enlace. Los ácidos grasos cis son isómeros de los ácidos grasos trans, en los que los enlaces de hidrógeno se disponen uno a cada lado del doble enlace. El ácido linoleico es soluble en disolventes orgánicos y se polimeriza con facilidad, lo que le confiere propiedades secantes. El ácido linoleico es un ácido graso muy esencial, es decir, que es un elemento necesario en la dieta de los mamíferos, por ser uno de los precursores de las prostaglandinas y otros componentes de tipo hormonal. Se encuentra como un ester de la glicerina en muchos de los aceites vegetales, como los de la linaza, la soya, el girasol y algodón. Se utiliza en la fabricación de pinturas y barnices. Continuando con el ácido oleico. El ácido oleico es un líquido oleoso e incoloro. También presenta una configuración cis, es decir, que es un ácido graso insaturado. Es un ácido graso que amarillea con rapidez en contacto con el aire. Por hidrogenación del ácido oleico se obtiene el ácido esteárico, que es un ácido saturado. Junto con el ácido esteárico y el ácido palmítico, se encuentran en forma de ester en la mayoría de las grasas y aceites naturales, sobre todo en el aceite de oliva, y se obtienen por hidrólisis de ester y se purifica mediante destilación. Se utiliza en la fabricación de jabones y cosméticos, en la industria textil y en la limpieza de metales. Continuando con el ácido esteárico, este es un sólido orgánico blanco de apariencia cristalina. No es soluble en agua, pero sí en un alcohol y ester. Junto con los ácidos láurico, mirístico y palmítico, forma un importante grupo de ácidos grasos y se encuentra en abundancia en la mayoría de los aceites y grasas, animales y vegetales, en forma de ester triestearato, de glicerilo o estearina, y constituye la mayor parte de las grasas de los alimentos y del cuerpo humano. Se utiliza como en mezclas de lubricantes, en materiales resistentes al agua, de secantes, de barnices y en la fabricación de velas parafinas. Combinado con hidróxido de sodio, el ácido esteárico forma un jabón, que es un estearato de sodio. Es posible encontrar este ácido en la mayor medida en carnes rojas, luego en el pescado y por último tanto en cereales como en productos lácteos. El ácido esteárico se encuentra en el segundo lugar en cuanto se refiere a la ingesta de grasas saturadas dentro de la dieta
de nuestro organismo, de nuestra dieta, siendo consumida en un 25,8% después del ácido palmítico, que es ingerido en un 56,3%. Continuamos con el ácido málico. Se le dice que es el ácido hidroxibutanoidioico, que es un compuesto incoloro. Se encuentra en las manzanas, en las uvas y cerezas verdes y en otros muchos frutos, así como en los vinos. Dice que se puede obtener de forma cinética a partir del ácido tartárico y del ácido succínico. Al calentarlo, se dice que se deshidrata y produce un ácido fumárico y un ácido maleico. Se utiliza como un aditivo alimentario por su acción antibacteriana y su agradable aroma. También se emplea en la medicina, en la fabricación de ciertos laxantes y para tratar afecciones de garganta. En la industria de alimentos se emplea como un acidulante y un emulsificante. Entre las aplicaciones más comunes que tenemos del ácido málico se encuentran las pastillas, gomas de mascar y gomitas, los dulces y caramelos duros, las bebidas de frutas y de sabores, las bebidas de soya, las botanas o a base de papas y los helados, sorbetes y las paletas. Y también se pueden encontrar en el vino. Ahora seguimos con el ácido oxálico. Se dice que es un ácido etanodioico, es un sólido incoloro, se encuentra en muchas plantas en forma de sales o oxalatos de potasio. Su sal de calcio también aparece en ciertos vegetales y en los cálculos renales. Se utiliza en análisis químicos porque su poder reductor y en especial en la determinación de magnesio y de calcio. También se emplea en la tintorería, en el curtido de pieles, en síntesis de colorantes y como decapante. Como es sabido, el ácido oxálico o las oxalatas son compuestos contenidos con algunos alimentos que inhiben la absorción del calcio al unirse a este mineral y volverlo insoluble en el intestino. Por eso se utiliza para prevenir las deficiencias del calcio. Y por eso es muy importante el ácido oxálico. Continuamos con el ácido palmítico. El ácido palmítico es un sólido blanco, grisáceo y es algo untuoso al tacto. Es un ácido graso saturado que se encuentra en una gran proporción en el aceite de palma y de ahí se deriva su nombre. Se encuentra en la mayoría de las grasas y aceites animales y vegetales en forma de ester como tripalmitato de glicerilo o palmitina. Por saponificación se dice que, por reducción del ester en un alquil o hidróxido de sodio o potasio. Se obtiene la sal alcalina y a partir de ella se puede obtener el ácido por un tratamiento con un ácido mineral. Las sales alcalinas, tanto del ácido palmítico como del ácido estárico, son los principales constituyentes del jabón. Se utiliza en aceites, ese ácido se utiliza en aceites lubricantes, en materiales impermeables como secante de pinturas y en la fabricación de jabón. Continuamos con el ácido pirúvico, que es el ácido acetopropanoico líquido incoloro de olor muy fuerte y picante, soluble en agua. Interviene en numerosas reacciones metabólicas, por ejemplo, es un producto de degradación de la glucosa que se oxida finalmente a dióxido de carbono y agua.
En las levaduras se produce un proceso de fermentación en el que el ácido pirúvico se reduce a etanol. También puede ser transformado en el hígado en el correspondiente aminoácido que es la alanina. Habitualmente se localiza en las frutas fermentadas, en el vinagre y manzanas. De igual manera es producido por nuestro cuerpo como resultado del proceso metabólico, y este ácido, que recibe el nombre de piruvato, fue descubierto por el químico sueco Jöns Jacob. Siguiendo con el ácido tartárico, también llamado como un ácido dihidroxidosucciónico o ácido dihidroxibutanodioico. Es un ácido orgánico. Se dice que el ácido tartárico, en sus dos formas, racémico y dextrorotatorio, se emplea como aderezo en alimentos y bebidas. También se utiliza en fotografías y barnices, y como tratado de sodio y potasio, que es conocido como la sal de Rochelle, constituye un suave laxante. Y el ácido tartárico es un ingrediente ampliamente utilizado en la industria de los alimentos como un regulador de acidez, antioxidante, un secuestrante y agente de leudante. Entre las aplicaciones más comunes que se encuentran del ácido tartárico están las pastillas, la escomación mascar o gomitas. Se encuentran en las galletas dulces, en los pasteles, en las pastas y otros productos de panificación. Se encuentran en los caramelos, en las bebidas con gas, en los vinos, en los chocolates, en la industria textil. También lo podemos encontrar en la industria química y en la industria de los cosméticos. Continuamos con el ácido sórbico. El ácido sórbico es el único ácido orgánico no saturado que es normalmente permitido como conservador en los alimentos. Se posee un aspecto antimicrobiano interesante, ya que es relativamente ineficaz contra las bacterias catalasa negativas, como las bacterias lácticas. Pero el ácido sórbico posee un amplio espectro de actividad contra los microorganismos de catalasa positivos, que incluyen las levaduras, los mohos y las bacterias, y se utiliza por tanto para inhibir los contaminantes aeróbicos en los alimentos fermentados o en los acidificados. Ese compuesto se dice que constituye un eficaz agente antimicrobiano a valores de pH inferiores a 6. Los sorbatos que se utilizan en bebidas refrescantes, en repostería, pastelerías y galletas, en derivados de cárnicos, en quesos, en aceitunas, en postres lácteos con frutas, en mantequilla, en margarinas, en mermeladas y en otros productos. En la industria de la fabricación de vino se encuentra como aplicación como un inhibidor de la fermentación secundaria, permitiendo reducir los niveles de sulfitos. Los sorbatos son los menos tóxicos de todos los conservantes. Se dice que son menos incluso que la sal común o el ácido acético, que es el componente activo del vinagre. Por esta razón se dice que su uso está autorizado en todo el mundo. Metabólicamente, este se comporta en el organismo como los demás ácidos grasos, es decir, que se absorbe y se utiliza como una fuente de energía. Continuamos con el último ácido, que es el ácido ascórbico, que es conocido como la vitamina C. Tiene su nombre químico que representa a dos de sus propiedades, una química y otra biológica. En la propiedad química es un ácido, aunque no pertenece a la clase de ácidos,
carboxílicos se caracteriza ácida, que es derivada de la ionización de un hidroxilo y de un grupo enol. Además, se dice que la palabra ascórbico, que representa su valor biológico en la protección contra la enfermedad escorbuto. Y finalmente se operan los usos que se le dan a los ácidos carboxílicos. Y gracias por su atención.